Muy buenas noches. Ayer apareció un video en internet donde operadores políticos de 2 senadores panistas están recibiendo dinero en efectivo. No sabemos quién se los dio el dinero ni para qué se los dieron este dinero. Todo esto, desde luego, se da en el contexto de las acusaciones de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien ha denunciado que parte del dinero de los sobornos de Odebrecht se utilizaron para comprar votos en el Poder Legislativo a favor de las reformas estructurales del sexenio pasado, en particular de la reforma energética. Y para debatir este tema de presuntos votos, presunta compra de votos legislativos, saludo a los integrantes de la mesa de los Tovarich, de los martes. Paula Sofía Vázquez, ¿cómo estás? Buenas noches. Leo, buenas noches, bien, gracias. Buenas noches, camaradas. Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo estás, Leo? Compañeros, buenas noches. Y Gibran Ramírez. Gibran, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Pues creo que te toca empezar a ti, Carlos. ¿Cómo ves? ¿Por dónde? La verdad es que es muy contundente el video, pero también hay que decirlo, deja muchas dudas, ¿no? Sí, yo creo que una de las, digamos, por supuesto que las imágenes del video son impactantes, escandalosas, y además, sobre todo, vienen de alguna manera a confirmar una disposición a creer, desde luego, que el caso Lozoya pues es un caso emblemático de la corrupción, de la podredumbre del gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que pues la política ha sido sumamente exitosa, porque tiene pues un golpe de efecto tremendo, ¿no? De alguna manera le pone una imagen a las cosas, bueno, que respecto a las cuales ya se ha publicado mucha evidencia periodística, ¿no? Respecto a las cuales, bueno, ha habido distintas filtraciones sumamente comprometedoras, y finalmente, y aquí es a lo que voy, pues hay un agravio social muy vivo, muy profundo respecto a la corrupción, al que este video desde luego apela, asusa, ¿no? Y en ese sentido pues lo hace perfectamente verosímil, ¿no? El problema que yo veo es que verosímil no es sinónimo de veraz, y que podamos ver este video y que haya, digamos, los implicados, no necesariamente de modo directo que aparezcan ahí, pero digamos haciendo un poco la genealogía de con quiénes trabajaban las personas que aparecen en este video, pues ya empezamos a encontrar de alguna manera un caminito, ¿no? Un caminito que nos lleva pues a la bancada del PAN en particular. Es interesante preguntarnos de punto, bueno, pero ¿de qué PAN estamos hablando? Porque lo cierto es que había 2 PANes en ese momento en el país. Uno era el PAN del Pacto por México y otro era el PAN del calderonismo. Uh-huh. Y este video en particular, los implicados en este video parecieran conducir más hacia el PAN del calderonismo que hacia el PAN del Pacto por México, aunque se supone que el video lo que nos está enseñando son sobornos para comprar votos en favor de las reformas que promovía el Pacto por México, ¿no? A mí me parece, digamos, y ya con esto termino, que en general ante lo que estamos es ante un intento muy evidente de capitalizar, de aprovechar políticamente el caso, esta evidencia, pero que sí, como dices, está lleno de dudas o de sospechas, porque por un lado, pues no sabemos de dónde salió el video. Por otro lado, ya se dijo que este video en particular no forma parte del acervo que tiene la Fiscalía, y el presidente por un lado ha dicho que hay que exhibir, que se tiene que saber, que se tiene que enseñar, pero por el otro lado el video, si bien exhibe, realmente no aclara, ¿no? Y bueno, pues por en ese sentido creo que no estamos de ninguna manera en el contexto de una política de justicia transicional por parte del López Obradorismo, y estamos más bien pues en el contexto, por un lado,
de las crisis provocadas por el coronavirus, la sanitaria, la económica, la seguridad, la de educación, y por el otro, pues ya en la coyuntura de una elección intermedia. En ambos contextos, desde luego, este video resulta pues extraordinariamente capitalizable, ¿no? No, le viene como anillo al dedo, sin lugar a dudas, Sí. al presidente López Obrador y a su alianza, a Morena, sus partidos satélites. Desde luego, yo creo que el presidente está llevando la elección del 2021 al terreno de la corrupción, del combate a la corrupción, y este tipo de cosas pues le ayudan a que en los medios se esté discutiendo precisamente ese tema, Gibran. Sí, sí, desde luego. Yo creo que más allá de la condena moral, de la lucha contra la corrupción, hay otras cosas que podemos reflexionar pensando en el caso. Sí, efectivamente se trata de sobornos para llevar adelante las reformas del Pacto por México. Creo que deberíamos considerar su constitucionalidad, porque hay evidentes vicios en el procedimiento legislativo. Creo que ese asunto nos coloca ante la necesidad impostergable, me parece, de actualizar el marco para interponer acciones de inconstitucionalidad. Desde el 95 a la fecha ha habido una decena de ellas interpuesta por el Congreso de la Unión. Son muy poquitas para la cantidad de leyes que se han aprobado, para la cantidad de reformas a la Constitución también. Y creo que la clave está en que hay 30 días a partir de la publicación de las normas para interponer ese tipo de acciones. De lo contrario, creo, si tuviéramos unos plazos como los del Perú, como los de Ecuador, como los de Bolivia o en general del nuevo constitucionalismo latinoamericano, podríamos echar abajo las reformas del Pacto por México porque fueron producto de corrupción. Ese me parece a mí el asunto de fondo, que no debería permitirse que moldeen los contornos de la constitución de un país actos que nada más se trataron de repartir billetes. Eso me parece una segunda cosa a considerar, que el momento estelar del neoliberalismo en México fue pura basura propagandística, una repartidera de billetes. Y Leo, aquí hay que decir que cuadra con lo que ya sabíamos, con los audios que habíamos escuchado de Pancho Domínguez con Mendoza Davis, diciendo que iban a recoger sobornos y regalitos de quien se presume era el nombre en clave de Miguel Ángel Osorio Chong, del señor Kors. Todo se va cerrando, por lo menos en la conversación pública. Falta, desde luego, que la Fiscalía tenga pruebas para avanzar sólidamente sobre el caso y sobre todos los implicados. Finalmente, me gustaría decir que donde muchos vieron eficacia en su momento, algunos compañeros del programa, lo que había era la eficacia de siempre de la corrupción y no la construcción de una voluntad colectiva, ni siquiera entre los políticos que se suponía que tenían un programa similar. El Partido Acción Nacional, y lo dices tú en tu artículo del día de hoy, coincidía programáticamente con el PRI en esas reformas. Así es. Sin embargo, sin dinero no caminaban. Es decir, es verdad que vivíamos en una república simulada donde el principal aliciente para cambiar las cosas en uno o en otro sentido era la corrupción. Y si había dinero para esa corrupción es porque se beneficiaba a grandes intereses. Creo que el presidente López Obrador tiene razón en que lo más importante de esto es el cambio de moral pública que pueda haber. En el fondo todos sabíamos que estas cosas pasaban desde hace mucho tiempo. Estaban los casos del Pemex Gate, de amigos de Fox, pero no tuvimos videos para dimensionar, por ejemplo, en el caso del Pemex Gate, cuántas camionetas se habrían llenado con ese dinero que fue a campañas electorales. Muy bien. Es la confirmación de eso que sabíamos y del diagnóstico del presidente López Obrador. A ver, Paula, lo que es interesante aquí es, me parece que uno pensaría, bueno, pues si el PAN estaba de acuerdo con esas reformas ideológicamente, las promovió cuando eran gobierno
Por cierto, el que se las bloqueó fue el PRI, pero estaban de acuerdo desde entonces con esas reformas. Pero parece ser que muchos senadores no les importaba la ideología, sino más bien el moche, la lana, la codicia les ganó, ¿no? Esa es una noticia muy triste para los que, como yo estaba y sigo estando a favor de esas reformas estructurales y sigo estando a favor de la democracia liberal. O sea, sí, es una noticia muy triste que así darnos cuenta de eso, Paula. Pues yo creo que ahí sí retomo lo que dice Gibran, no es darnos cuenta, no es más bien tener por primera vez una confirmación en video de algo que todo mundo sospechaba desde hace mucho. En este caso yo retomo lo que acabas de decir, Leo. Creo que la gran pérdida aquí es por las reformas estructurales. Este tema que acaba de mencionar Gibran, estaría buenísimo que pudiéramos tirar por inconstitucionales las normas, pues el legislativo puede mañana mismo proponer unas nuevas reformas. Correcto. O sea, creo que lo que está pasando aquí es que estamos viendo el último palazo, si ya había una estrategia encaminada a ir desmontando estas reformas estructurales. Creo que con esto ya lo que estamos viendo es el palazo final para cambiar completamente el sentido de las reformas. Ahí a mí lo que me gustaría pensar es ¿hacia dónde? ¿Para ¿Pero dónde por qué? van estas? Pero a ver, déjame preguntarte, ¿por qué, Paula? Porque para mí las reformas siguen siendo buenas. Que hayan sido producto de un acto de corrupción es otra cosa, ¿no? Ese es justo uno de los temas que tenemos, yo creo que como opinión pública, que resaltar. Creo que las reformas en sí tienen muchísimos aspectos cuestionables, muchísimos aspectos, muchísimas áreas de oportunidad, pero en general iban encaminadas hacia un buen lugar, ¿no? Independientemente de esto. Ahora, creo que esto sí, políticamente, lo que pone las cartas sobre la mesa es para una reforma que vaya en otro sentido, montada en el tema de todo lo anterior era muy corrupto y entonces necesitamos una nueva cosa de forma y de fondo. O sea, una reforma más política, estás tú pensando. Me parece, sí, me parece que todo este caso me parece que jurídicamente estas pruebas que se están presentando, estos videos, etcétera, tienen evidentemente un peso político. Jurisdiccionalmente ahorita no tienen nada, o sea, no son prueba de nada, no hay denuncias presentadas, no hay nada. O sea, ni siquiera hay que decirlo, se ha probado que sirvieron para compra de votos. Es lo que se presume, ¿no? Y además, yo creo que es algo que nunca jamás en la vida, en términos probatorios legales, vas a poder probar. Porque no vas a encontrar un pagaré nunca que diga si recibí la lana a cambio por aprobar las reformas políticas. Siempre se va a quedar en presunción. Por eso la capitalización va a ser política. Y creo que ahí sí se viene como anillo al dedo, no solo en un tema electoral, sino en un tema de modificar las reformas estructurales. Carlos. Mira, yo creo que sí, digamos, la idea de que el caso pudiera servir para echar abajo las reformas constitucionales apelando a algún criterio, digamos, de inconstitucionalidad, pues ya forma parte de lo que decía yo en un principio, que es el uso político del caso, ¿no? Realmente no existe tal cosa, los plazos ya pasaron hace mucho, no hay ningún mecanismo constitucional que permita hacer eso, ¿no? Y además, bueno, como bien decía ahorita Paula, cuando todavía no hay el fallo de ningún juez, cuando realmente no hay nada que se pueda considerar como que constituye una prueba que legalmente sustente el caso, cuando el caso todavía está en marcha, ¿no? En cierto sentido, creo que, digamos, tratar de utilizarlo para sugerir la posibilidad de cambiar la Constitución, pues es, insisto, parte del proceso de usar políticamente el escándalo. A mí me parece, y esto quiero ser muy enfático, que la verdad es que sí hubo sectores muy entusiasmados con el Pacto por México, pero también hubo mucha crítica y muchos sectores que fueron adversos a él. Yo recuerdo muy bien esa época donde se decía el Pacto por México no tiene nada de democrático, es un pacto oligárquico. Y además, más allá de del hecho de que logró pasar reformas que habían estado atoradas por muchos años, lo cierto es que uno de los impactos políticos más importantes que tuvo el Pacto por México fue desfondar al sistema de partidos en un sentido muy concreto. Es que, ¿sabes qué, Carlos? Por lo que hemos hablado, me parece
que habría que dividir esta discusión en el contenido de las reformas estructurales, si eran buenas o no, que ahí sí puede haber disputas, y en el proceso que se hizo para aprobar esas reformas. Creo que son dos temas, ¿no? Déjame nada creo más que tú te estás concentrando en el proceso. Tercera dimensión, Leo. Sí, venga. Que tiene que ver con la imagen del proceso. Okay. Con el contenido de la reforma, el procedimiento, creo que hay una tercera, que es la imagen que tuvo el Pacto por México. Y creo que en ese sentido, uno de los impactos políticos más importantes que tuvo fue desfondar al sistema de partidos, porque el Pacto por México dejó desprovistos de credibilidad como oposiciones al PAN y al PRD. Sí. Y en 2018 esa falta de credibilidad como oposiciones fue de alguna manera un campo muy fértil para el ascenso de López Obrador como el candidato que concentraba toda la credibilidad opositora que habían perdido los demás partidos que votaron junto con el gobierno de Peña Nieto estas reformas. Así es. Gibran, yo creo que aquí el tema, pues el tema, digamos, que más escandaliza, que más debe de avergonzar, es precisamente el proceso para la aprobación de las reformas. Porque creo que ni tú ni yo nos vamos a poner de acuerdo en el contenido de las reformas. Yo estoy a favor de que el sector privado le entre al negocio petrolero. Tú puedes estar legítimamente en contra. Pero aquí el tema es cómo se aprobó esta reforma que efectivamente llevó al sector privado a entrar a los negocios petroleros. Claro, y es el procedimiento una parte fundamental del funcionamiento de la democracia, porque es lo que dota de legitimidad a ese contenido. Se supone que los representantes del pueblo votaron que eso era lo que correspondía para que el país saliera adelante. Y como se ve, no hubo voto por conciencia, si es que en realidad esto fueron sobornos para los panistas. Yo no sugería, bueno, creo primero que claro que va a haber un uso político del caso. No, claro. Se trata de política y para eso se tiene que usar también. Eso no tiene nada de malo. Creo que si nos sirve para revisar nuestro marco normativo, 30 días para acciones de inconstitucionalidad, considerando el mucho tiempo que puede tardar en comprobarse un vicio en el procedimiento de esta naturaleza que implica un cambio de gobierno donde se disminuyan los incentivos para que estos mecanismos de corrupción se expongan y eventualmente se develen en los medios de comunicación y en otras instancias. Creo que la capitalización que se dará puede derivar en la debacle electoral del PAN. Hemos visto en los últimos días que sus principales cabezas, su gobernador hasta hace algún tiempo más prestigiado entre los electores, que era Pancho Domínguez, y el que ha logrado aglutinar a un grupo de gobernadores, cabeza de vaca, están metidos los dos en escándalos políticos y en investigaciones de la Fiscalía, en el caso de cabeza de vaca por parte del Aceido. Y esto implica que el PAN se está quedando sin ningún referente moral. Si el PRI ya se daba por hecho, y las encuestas lo muestran, que iba para abajo, creo que el PAN ahora va a sufrir el mismo destino. Lo interesante sería ver, Leo, para dónde van a ir todos esos votos. Yo creo que hay mucha gente como tú, como otros intelectuales, que han defendido la agenda neoliberal de buena fe y que quisieran tener a alguien por quien votar. No creo que tú ni esos otros intelectuales ni un sector de la sociedad civil quieran votar por esa bola de corruptos y que digan, ya ni modo, no hay de otra. Vamos a ver si esto se capitaliza, no sé. Por el Verde, a lo mejor, fíjate, el Verde que ahora es el paladín de la honestidad. Esos nunca salen, parece ser que a ellos no les gustaban los moches. Mira nada más, pues yo espero que ni tú ni yo votemos por el Verde. Nunca, jamás, mi querido, no. Pero hago a propósito esta provocación, porque el principal partido golpeado, y tú lo dices bien, es el PAN, pero el PRI pues está ahí soterrado al golpe, pero luego ves, para mí el partido más corrupto que ha existido en la democracia mexicana ha sido el Verde, y al Verde no lo tocan ni con el pétalo de una hoja, Paula.
Digo, está empezando este caso, vamos a ver qué sigue saliendo, ¿no? O sea, creo que este fue un giro inesperado, ¿no? O sea, nos esperábamos primero que cayeran los priistas, no nos esperábamos este tipo de videos, y yo creo que van a ir saliendo, ¿no? O sea, creo que el Verde en corto, que muchísima gente conoce historias, etcétera, que van a empezar a salir, ¿no? Creo que... Pero tengo mis dudas, Paula, porque ahora son aliados de Morena. Pero ese es un punto al que yo quería llegar. O sea, sí. en este video tocaron así como tangencialmente el tema de si Barbosa, el que ahora hoy es gobernador sí. de Puebla por Morena, había recibido o no había recibido $100,000, ¿no? Sí. Dentro de estas cosas creo que lo que debemos esperar si queremos, como Gibran dice, hacer un cambio moral en el país, etcétera, que se castigue con el mismo peso, aunque sea con el mismo castigo y el mismo linchamiento social y el mismo desprecio público, incluso a los aliados. O sea, yo creo que también Morena tiene que hacer cuentas de a quienes subió al barco en 2018 y que muchos de esos que subió al barco en 2018 estaban en otros lados años antes y que pues a muchos pues, les pueden salir videos parecidos o similares y que estén conscientes de que se les tiene que tratar con la misma congruencia, ¿no? Porque ahí, si no, el que termina perdiendo puntos de moralidad, pues va a terminar siendo Morena y el presidente. Bueno, yo recuerdo por ahí que alguna vez cacharon en un aeropuerto a Arturo Escobar con una maletita Louis Vuitton, creo que era, llena también de fajos de dinero, así que no es la primera vez. En fin, el dinero, bueno, los videoescándalos del 2004... el escándalo también del secretario de Finanzas del estado de Veracruz, que agarraron en un avión privado también con maletas llenas de dinero. En fin, pues sí, hay que decirlo, Carlos, pues era un sistema bastante corrupto. No hay más. Por supuesto, digamos, yo creo que aquí sí tenemos un paralelismo importante de lo que cabría llamar la política del videoescándalo, ¿no? Sí. López Obrador la sufrió cuando era opositor y ahora la encabeza como presidente. Creo que sí es un problema político el uso político de estos casos cuando implican ya un abandono, digamos, de las formalidades, de los procedimientos de la justicia, ¿no? Me parece que en uno y otro caso, en los videoescándalos del foxismo y ahora los videoescándalos del López Obradorismo, claramente la prioridad es dañar a los opositores en uno y otro sentido, en contextos además electorales, digamos en la víspera de procesos electorales. Y bueno, pues yo lo que lamento es que la política del videoescándalo no es un sustituto de la política anticorrupción y digamos que en la medida en que toda la discusión, como ha ocurrido pues, en este programa, ¿no? Cuando el grueso de la discusión respecto a un caso judicial, a un caso que está en manos de la Fiscalía, se trata de política, pues en lugar de hablar de las pruebas o del procedimiento, ¿no? Pues ya tenemos un indicador muy claro de dónde va a desembocar. ¿Cómo sabemos, Gibran, que ahorita la bancada de Morena, que está a favor de las reformas que ha mandado el presidente López Obrador, no está recibiendo dinero? O sea, al final del día, pues podemos especular que ese sistema podría seguir. No lo sé. Bueno, yo creo que ahí habría que empezar, si hay quien acuse, por ver indicios de que haya sucedido. Te pongo el ejemplo del Pacto por México. El López Obradorismo siempre dijo que había ahí algunas acciones de corrupción que se presumían desde entonces. Si dijéramos eso ahorita, sería inventar, no lo ha dicho nadie. Y la oposición más indecente ha dicho, se están comprando votos, Mario Delgado o Monreal. No, perdón que te interrumpa ahí. El otro día el PES estaba comprando diputados el PT estaba comprando diputados para pasarse a su bancada, para tener la presidencia de la Cámara en lugar del PRI, y bueno, yo lo leí, que estaban comprando para pasarse al PT por 5 millones de pesos. No sé si tú lo leíste, Gibran. Fue una acusación que hizo el coordinador de la bancada del PES, que desmintió de inmediato Gerardo Fernández Noroña. Si tiene ganas de probarlo, yo creo que podría judicializarlo muy fácilmente.
Pero son aliados de Morena, ¿eh? Son aliados de Morena, hay que decirlo. Son aliados los dos. de Morena, y hay como en toda coalición, hay tensiones. En este caso hay una tensión porque algunos en la derecha de la coalición, en el PES, no quieren que la izquierda de la coalición, es decir, el PT, encabece la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Prefieren que haya sido el partido con el quinto lugar en diputados electos originalmente, que es el PRI. Pero esa es la derecha siendo la derecha, y sabíamos que así iba a ser desde que se les incluyó en la coalición. Desde luego, creo que si tenemos ganas de no hacer análisis, podríamos decir, todos son iguales, y punto. Pero si tenemos ganas de hacer no análisis, me gusta creo que eso. se puede hacer una distinción fundamental. Primero... Perdón, pero es que no me gusta ese discurso de que todos son iguales. A mí no me gusta. Yo siempre lo he atacado. Yo creo que no todos son iguales, y espero que no todos sean iguales, porque si no, perdón la palabra, ya nos jodimos. Pues así es. Y a mí, en ese caso, pues me llena de esperanza que no ha habido ninguna acusación similar a las que sí hubo en los procesos legislativos del Pacto por México. Hay otras diferencias, y hay diferencias con los videoescándalos. Primero es que no han salido de agentes del poder, como en su caso fue de Federico Doring del PAN, sino se presume que es de un hermano de Lozoya, ¿no? Por otra parte, no forma parte del proceso que lleva la Fiscalía. Y en tercer lugar, ahora tenemos una Fiscalía autónoma, de tal manera que la exposición y discusión política, que es muy importante porque esto no se tiene que dar en el secreto, forma parte del corazón de la vida pública y no se interpone con lo judicial. Es más, en el nuevo sistema penal lo que importa es lo que se diga delante del juez. Es decir, incluso no se está viciando el proceso como pasaba en el antiguo sistema. Bueno, perdón, te tengo que interrumpir porque se nos acaba el tiempo y todavía tiene que hablar Paula. Venga, Paula, un último comentario rápido porque se nos acaba el tiempo. Pues, tu cara ya lo dijo todo. No, quiero hacer hincapié en el tema de lo que decíamos de si todos son iguales. Creo que un poco en el tema de corrupción, esta es la primera vez que vemos en video fajos y fajos de dinero, pero más o menos en distintos grados de distintas cosas ya nos habíamos acostumbrado a que la política en el sede legislativa fuera un intercambio de cosas. El caso más claro son las designaciones que requieren mayoría agravada para pasarse. O sea, estábamos muy acostumbrados a que un partido, a cambio de pasar otra reforma, a cambio de aceptar, etcétera, etcétera, pasara a un impresentable, como pasaron muchos impresentables a lo largo de miles de designaciones que están ocupando cargos públicos, a cambio de un trato, a cambio de la reforma de no sé qué, a cambio de no sé qué, y eso también es corrupción. O sea, creo que es la primera vez que vemos tajos de billetes, que todavía no sabemos ni de quién son, ni a cambio de qué, ni nada, pero lo otro sí lo sabemos. Pero fíjate, ahí ya se nos acabó el tiempo, Paula, pero yo tengo mis dudas. O sea, eso yo lo veo más como en el arte de hacer política, de quid pro quo. Ok, yo te doy mis votos para esto, pero tú dame tus votos para esto otro. Pero cuando pues eso sí ocurre en todas las democracias, Paula. Pero si estamos hablando de que hay que defender los fondos de las cosas, el fondo de las reformas estructurales que tú ahorita sentirás muy triste si se van, pues en el mismo caso tendríamos que haber defendido que las designaciones se hicieran a las personas más adecuadas y que no terminaran pasando personas que que no cumplían con ninguno de los requisitos a cambio de un favor. Porque pero eso también sigue pasando. En cierta medida también es corrupción. Eso sigue pasando con la mayoría que tiene Morena y sus partidos satélites. Entonces no podemos decir que todo el mundo es diferente. Igual no todos son igual. Igual no todos son iguales, pero pues no son tan diferentes. Bueno, qué barbaridad. Se puso buena la mesa. La verdad es que es un tema fascinante. ¿Qué se vale, qué no se vale? Ahí está la música para despedirnos. Señores del proletariado, los saludo desde aquí, desde Foro TV. Gracias, Paula. Gracias, Gibran. Gracias, Carlos.
Gracias, Leo. Buenas noches. Gracias, Leo. Buenas noches. Gracias a nuestra mesa de los Tovarich. Ahora hacemos una pausa. Viene María Marván para hablar de los retos, enormes retos que va a significar la elección del próximo año, del 2021. Regresamos.